Mi tema en esta oportunidad es la lucha invisible detrás de la escena. La lucha invisible detrás de la escena. Dice así Daniel capítulo 10, versículos 12 al 14. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Hermanos, esta es, sin lugar a dudas, una de las escenas más misteriosas de toda la historia bíblica. Aquí encontramos a un personaje celestial que descorre un poquito el velo para que Daniel pudiese contemplar algo sorprendente que había estado ocurriendo detrás de la escena desde el mismo momento en que Daniel había comenzado a orar. Y eso es precisamente lo que yo quisiera considerar con ustedes en este tiempo que Dios nos permita. En los versículos 10 y 11, mirando el contexto de Daniel capítulo 10, versículos 10 y 11, ustedes podrían notar cómo el mensajero celestial es enviado por Dios para fortalecer a Daniel, ya que él físicamente estaba muy debilitado, estaba en ayuno y oración, y Dios le había mostrado una visión bastante fuerte que lo debilitó físicamente. Eso lo vemos en los versículos 10 y 11. Luego, ya en los versículos 12 al 14, vemos que ese mismo mensajero celestial le muestra al siervo de Dios, a Daniel, lo que estaba ocurriendo detrás de la escena. En los versículos 12 y 13, otra vez dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Mis hermanos, es indudable que algo extraordinario ocurre cuando los creyentes oran, no solamente en el mundo físico, sino también en el reino espiritual, como dice el versículo 13. Ahí Dios le está diciendo a través de este personaje a Daniel, mira Daniel, desde el mismo momento en que tú comenzaste a orar, yo fui enviado, pero, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, dice el texto, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos, este personaje celestial le está diciendo a Daniel que tan pronto él comenzó a orar, Dios envió la respuesta. Sin embargo, otro personaje, identificado aquí en el texto como el príncipe del reino de Persia, se le opuso por 21 días. Miren, hermanos, hay muchas cosas del mundo angelical que nosotros desconocemos, y eso dificulta, en parte, nuestro entendimiento de textos como este de Daniel capítulo 10. Sin embargo, es indudable que al orar, Daniel estaba participando en una lucha espiritual. Daniel luchaba no contra sangre y carne, sino contra poderes satánicos invisibles al ojo humano. Fíjense, todo el tiempo que Daniel estuvo orando, se había estado librando una batalla detrás de la escena en el mundo espiritual. Noten, el príncipe del reino de Persia se le opuso por 21 días. Pregunta, hermanos, ¿quién es ese príncipe de Persia? Bueno, tenemos muy buenas razones para pensar que este príncipe del reino de Persia es un ser espiritual, un ángel caído. De hecho, un comentarista dijo que tiene que relacionarse con un ser sobrenatural por el simple hecho de que lo que Daniel está describiendo allí es una guerra espiritual. Así que este personaje sobrepasa en poder a un simple ser humano. Ahora, ¿cómo lo sabemos?
Bueno, porque tiene que venir el arcángel Miguel para dominarlo. Así que no se trata de un cualquiera. ¿Y por qué se le llama el príncipe del reino de Persia? Bueno, posiblemente porque se trata de un ángel de alto rango en la esfera angelical, indudablemente, que en ese momento específico estaba incidiendo de manera particular en los asuntos del reino de Persia. No sé si lo sabían, hermanos, pero los ángeles tienen rango. De hecho, noten que en el mismo texto al arcángel Miguel se le designa el mismo rango. Dice el versículo 13, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Se dan cuenta? El arcángel Miguel es uno de los principales príncipes, obviamente, en esa jerarquía angelical. Y luego más adelante, en el mismo libro de Daniel, se dice que Miguel peleaba a favor del pueblo de Dios. El verso 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y en el capítulo 12, versículo 1 del mismo libro de Daniel, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe o el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay fuerzas espirituales buenas y malas que inciden en los asuntos de las naciones de la tierra. Bueno, en aquellos días las naciones tenían ídolos particulares que ellos consideraban sus guardianes nacionales. Ellos eran idólatras, ellos adoraban muchos dioses, pero entre todos esos dioses había un ídolo particular que era su guardián nacional por excelencia. Esos ídolos en sí mismos no tienen ningún poder, claro que no, pero la Biblia nos enseña que detrás de ellos operan fuerzas demoníacas que ejercen influencia maligna sobre los gobernantes de las naciones para que se opongan al pueblo de Dios. Hermanos, la idolatría no es un juego, el adorar imágenes no es un juego. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo les advierte a los hermanos de Corinto que tengan mucho cuidado con coquetear con la idolatría. Y escuchen lo que le dice Pablo en los versículos siguientes. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, dice Pablo, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios, dice Pablo. No podéis, sigue diciendo, beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor, dice Pablo, y de la mesa de los demonios. O sea que Pablo está reconociendo en este pasaje que esos demonios son una realidad y que nosotros, los creyentes, no tenemos nada que ver con ellos. Mis amados hermanos, amigos incrédulos que quizás estén al alcance de mi voz en este momento, yo quiero que me escuchen esto bien. Hay una realidad espiritual que nuestros ojos no pueden ver. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Pablo. La historia humana no puede ser explicada únicamente en términos políticos, económicos o sociológicos. No, hermanos, no, amigos. Si somos creyentes, tenemos que entender que detrás de la escena se está librando ahora mismo una guerra espiritual de enormes proporciones, ese reino de Dios contra el reino del diablo. Satanás ha designado a diferentes demonios como agentes especiales suyos para influenciar y controlar a los gobernantes humanos en las diferentes capitales del mundo. No olvidemos, hermanos, que la Biblia se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. Inclusive el mismo Cristo se refirió en esos términos. En 1 de Juan 5:19 se nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Hay una agenda que tú y yo no podemos darnos el lujo de ignorar.
Así que no es casualidad que en los últimos tiempos se haya estado debatiendo, por ejemplo, tanto acerca de la aprobación o desaprobación del aborto o del matrimonio entre personas del mismo sexo. Hermanos, eso no es casualidad. En República Dominicana, que por la gracia común de Dios, las famosas 3 causales no han sido aprobadas, ahora mismo en el Congreso se está discutiendo esto. Hermano, eso no es casual. Eso no es casual que naciones tan poderosas como Estados Unidos se aprueben leyes tan libertinas. Eso no es casual. ¿Acaso creen ustedes que eso tiene sencillamente connotaciones políticas o sociológicas? No, mis hermanos, detrás de todo eso existe algo muchísimo más serio y trascendental. Hay alguien moviéndose y obrando detrás de todo eso. Así como un espíritu falso, recuerden, indujo al rey Acab para desafiar a Dios. ¿Lo recuerdan en el libro de Reyes? Bueno, de la misma manera, estos espíritus inclinan el corazón de muchos gobernantes a hacer y a permitir lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y aquí quiero citar al autor Leupold, que dice: existen poderosas fuerzas de maldad obrando en y a través de las naciones y sus gobernantes para derrotar al pueblo de Dios. Y sigue diciendo Leupold: esto puede alarmarnos y causar terror cuando consideramos cuán poderosos son estos potentados demoníacos, pero por el otro lado, dice él, existen agentes del bien más poderosos aún que en armoniosa cooperación prevalecerán sobre los oponentes de maldad. Así que la causa de reino está en buenas manos y el triunfo está asegurado. Hay una guerra, pero no es entre fuerzas iguales. Nosotros no somos dualistas, nosotros no creemos que hay un poder maligno y un poder bueno iguales en fuerza, no. Esta guerra no es entre fuerzas iguales. Nuestro Dios es todopoderoso y es reina soberano. Miren, hermanos, por una razón que nosotros no conocemos, Dios permite que esas fuerzas parezcan prevalecer por un tiempo. Pero lo cierto es, amados hermanos, que ya Satanás fue vencido, fue derrotado en la cruz del Calvario, y al final de la historia, esa derrota será consumada cuando este ser maligno sea arrojado en el infierno junto a todas sus huestes y todos aquellos que han permanecido en incredulidad y no quieren seguir a Cristo como Señor y Salvador. No existe la posibilidad alguna de que nuestro Dios sea vencido por las fuerzas del mal. No existe esa posibilidad, hermanos. Él es soberano y su poder no tiene límites. ¿Y saben una cosa? Nosotros estamos del lado del vencedor porque al final nosotros ganamos. Solamente quisiera concluir, mencionar 3 breves aplicaciones prácticas que nosotros aprendemos de esta porción del libro de Daniel. ¿Qué aprendemos de este pasaje, hermanos? Bueno, algunas aplicaciones. En primer lugar, aprendemos que una de las cosas que debemos tener clara es que Satanás es un ser real, así como son reales las huestes que pelean a su lado. ¿Qué aprendemos de lo que hemos visto hoy? Aprendemos que Satanás es un ser real, así como son reales las huestes que pelean a su lado. Miren, hermanos, amigos, esas huestes espirituales de maldad se oponen a Dios, se oponen al avance de su reino. ¿Y saben qué? Harán todo lo posible para estorbarnos, como dice Pablo allá en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, por lo cual yo, Pablo, quise ir a vosotros una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, dice Pablo. Pablo está preocupado por los hermanos de Tesalónica y él desea visitarles, y dice aquí en este versículo del capítulo 2 de su primera carta que Satanás los estorbó, por lo cual quisimos ir a ustedes una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo estaba consciente, hermanos, de la oposición del maligno, y él sabía que estas huestes espirituales de maldad hostigan y también provocan a los impíos a perseguirnos, a molestarnos,
a poner estorbo a la expansión de su reino. Mis queridos hermanos, nosotros cometemos un grave error de juicio cuando enfocamos únicamente al incrédulo que nos hace la guerra. No es tu esposo inconverso, mi hermana. No es tu esposa inconversa, hermano amado. No es ese jefe perverso en el trabajo. No es ese compañero de clases. No. Estamos en una lucha que no es contra sangre y carne. ¿Tu esposo inconverso es de sangre y carne, mi hermana? Bueno, él no es tu problema. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ese jefe que te está haciendo la vida imposible es de carne y sangre. Bueno, entonces tu lucha no es contra él. Ese compañero en la escuela o ese compañero en la universidad es de sangre y carne. Tu lucha no es contra él. Pablo dice, Satanás nos estorbó. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó porque Pablo no lo revela en el texto, cómo fue que Satanás lo estorbó. Pero de una cosa podemos estar seguros, hermanos, es que Satanás utilizó seres humanos como tú y como yo para estorbar la obra de Dios, para estorbar a Pablo. Pero él estaba viendo al diablo detrás de todo eso, detrás de la escena. Estas huestes espirituales de maldad no solo levantarán persecución contra nosotros, sino que también tratarán de anularnos como creyentes. ¿Para qué? Para que no podamos servir a Cristo como debemos. Y Él va a usar todas las estrategias que tenga a su alcance. ¿Saben para qué? Para que tú y yo seamos motivo de tropiezo, de escarnio, de burla para el Evangelio de Cristo. En ese sentido, y escúchenme bien, amados hermanos, en ese sentido nosotros podemos decir que no es primariamente detrás de ti que anda el diablo, no primariamente, es detrás del Dios a quien tú representas si eres cristiano, es detrás del Dios al que nosotros representamos, es detrás de la iglesia con la que nosotros nos asociamos, es detrás del evangelio que nosotros predicamos, es detrás de eso que anda Satanás, para estorbarnos. Pero no olvidemos que esas huestes espirituales de maldad no pueden hacer nada sin tu consentimiento ni mi consentimiento. Nada pueden hacer. El enemigo de las almas puede tentarnos, pero no puede obligarnos a pecar. No, hermanos. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos muerto al pecado y que ya no estamos bajo su dominio. Así que, ¿cuál es su exhortación entonces? No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. Óigame, ningún creyente puede decir, pequé porque no tenía otra salida. No, mi hermano, no, mi hermana. Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar, dice la Biblia. Y siempre que el diablo trae la tentación, Dios trae la salida. El diablo tienta, pero no nos obliga a pecar. Y aprendemos también de este pasaje de Daniel que uno de los ataques más fieros del enemigo va dirigido a obstaculizar que nosotros recibamos la palabra de Dios. Pero no solo eso, hermanos, aprendemos de este pasaje finalmente una tercera cosa, y es que la oración del creyente juega un papel preponderante en esta guerra que estamos librando. La oración del cristiano juega un papel preponderante en esta guerra. Así como vemos en este pasaje que esa lucha espiritual que se libra detrás de la escena incide en asuntos de esta vida, así vemos también que nuestras oraciones juegan un papel preponderante, hermano, en esta guerra espiritual. Tenemos un enemigo muy poderoso contra el cual no podemos luchar. Óyeme bien. No podemos luchar en nuestras propias fuerzas y por eso debemos ampararnos en Dios y depender de Él. Pero esa dependencia habrá de manifestarse a través de nuestras oraciones. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice Pablo en Efesios 6:10, y en el poder de su fuerza tomen toda la armadura de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y yo no quisiera, hermano, no quisiera realmente terminar con una nota de derrota, porque también este pasaje me enseña que la victoria final es del pueblo de Dios. Dios le reveló a Daniel, incluso con lujo de detalles, una serie de acontecimientos relacionados con el futuro del pueblo de Israel, profecías que se cumplieron al pie de la letra. ¿Y saben lo que eso significa, mis hermanos? Que por más oposición que se levante contra Dios, su voluntad prevalecerá.
Dice Isaías, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Óyeme, nada ni nadie podrá impedir que Dios guíe la historia a la meta que Él trazó desde la fundación del mundo. ¿Y sabes, mi hermano amado, cuál es esa meta? Esa meta es que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice Daniel al final, serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud resplandeceremos como las estrellas a perpetua eternidad. Mis hermanos, todavía no hemos llegado al lugar de nuestro reposo. Estamos inmersos en una batalla espiritual, en una batalla infernal. Y muchas veces nos preguntaremos si podremos llegar sanos y salvos a esas moradas eternas que Cristo compró a precio de sangre. Pero no dejemos que el temor nos paralice, porque por más encarnizada que esté esa guerra, hermanos, que esté esa lucha, estamos del lado del vencedor. La maldad no tiene futuro. La victoria pertenece únicamente a Dios y a su pueblo. Sea bendito su nombre por los siglos